buenas a todos desde la SEC te lleva, retransmitiendo el Congreso Europeo de Cardiología 2023 que está teniendo lugar en Ámsterdam. Vamos a hablar ahora de la sesión de últimas novedades en síndrome coronario agudo. Vamos a centrarnos en dos de los ensayos clínicos que se han presentado en esta sesión, de los 5, que son el LOADSTAR y el BioFlow-DAPT. El LOADSTAR es un ensayo clínico factorial donde teníamos dos cosas que íbamos a analizar en pacientes que necesitábamos hacer prevención secundaria para la cardiopatía isquémica y tenemos que usar estatinas de alta intensidad con objetivos muy bajos de LDL. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que se ha presentado ya en marzo, que no es lo que presentamos ahora? Pacientes donde comparamos estatinas de alta intensidad con objetivo guiado por LDL de 50 a 70. La estatina de alta intensidad que utilizamos era rosuvastatina de 20 miligramos o rosuvastatina de 40 miligramos. Eso ya se presentó en marzo, no había diferencias significativas entre los grupos, había no inferioridad, pero ahora lo que vemos es un análisis secundario porque también dividimos a nuestros pacientes de ensayo en tratarse con rosuvastatina o con estatina para conseguir estos objetivos de LDL o para administrar esta estatina de alta intensidad. Y queríamos comparar cuál era mejor de las dos. Como he dicho, nuestro objetivo primario de un endpoint combinado de eventos cardiovasculares no fue significativo entre las dos terapias guiadas por alta intensidad versus objetivos, y ahora lo que vemos es que si comparamos el uso de rosuvastatina versus el uso de atorvastatina, no hay diferencias significativas entre ellas, no hay inferioridad de una respecto a la otra. En los subgrupos esto es consistente, pero en los análisis secundarios vemos unas pequeñas diferencias. Vemos una mayor incidencia de diabetes mellitus en los pacientes tratados con rosuvastatina, vemos una mayor incidencia de necesidad de intervención de cataratas en los pacientes tratados con rosuvastatina. También los autores destacan que los pacientes tenían un mejor control del LDL con el tratamiento que incluía rosuvastatina. Casi, pues veis unas diferencias más o menos de un 10% en los pacientes tratados con rosuvastatina en la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la derecha podemos ver los niveles absolutos del LDL que eran algo menores en el tratamiento con rosuvastatina. Con todo, los autores concluyen que es el primer ensayo clínico aleatorizado con un seguimiento a 3 años donde comparamos el tratamiento de rosuvastatina con atorvastatina, que no hay diferencias en el objetivo primario compuesto de eventos cardiovasculares, pero sí que encontramos unas pequeñas diferencias en los secundarios. La rosuvastatina tiene unos niveles y unos objetivos de LDL más bajos conseguidos, un mayor porcentaje, pero también una mayor tasa de incidencia de diabetes mellitus y de intervención de cataratas. Algunas limitaciones del estudio son, por ejemplo, que es un ensayo abierto y que lo mismo las dosis de estatina utilizadas en el grupo de alta intensidad no eran del todo comparables, la rosuvastatina de 20 miligramos con la atorvastatina de 40 miligramos. Lo mismo le hubiese encajado mejor una de 80. Dicho esto, pasamos al segundo estudio que queremos destacar de esta sesión, el BioFlow-DAPT. Lo que hace es comparar dos tipos de stent en pacientes con alto riesgo de sangrado a quienes se les va a dejar un mes de doble terapia antiagregante. Los dos tipos de stent son con polímero biodegradable o con polímero permanente, por su, en teoría, mejor perfil para estos pacientes de alto riesgo de sangrado. Entonces intentamos hacer un estudio, los autores, de no inferioridad de este stent, cogemos pacientes con alto riesgo de sangrado y los aleatorizamos a uno o a otro. Al mes comprobamos si de verdad siguen teniendo este riesgo de sangrado y son candidatos para ello, porque si no haríamos una terapia convencional, y les iniciamos la antiagregación simple. Estratificamos por qué antiagregación simple hemos utilizado, porque eso no estaba controlado en el ensayo clínico. El médico podía elegir si le ponía un adiro, si le ponía un clopidogrel. Entonces, para no tener sesgos en la selección del médico, se estratifica también por esta variable. El objetivo primario, endpoints duros, cardiovasculares. Este es el diagrama que seguimos, aleatorizamos al paciente, al mes comprobamos si necesita la doble terapia, se le deja la doble terapia, si podemos empezar con la simple, estamos en la simple. La verdad es que nuestros pacientes tienen muy buena adherencia y se eligió bien a los pacientes porque la mayoría de ellos estuvieron con antiagregación simple.
Lo que tuvimos muy poco fue eventos cardiovasculares, pero lo suficientes como para tener una significación estadística de no inferioridad. Ambas estrategias son comparables y, como podemos ver, también seguras. Tenemos muy pocos eventos cardiovasculares relacionados con la interrupción de la doble antiagregación al mes. Con todo y con esto, los autores concluyen que en pacientes con alto riesgo de sangrado, una estrategia de stent con polímero biodegradable seguida de un mes de doble antiagregación no es inferior a la de una de polímero permanente en la incidencia de eventos cardiovasculares y que parece segura para aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado. En cuanto a las limitaciones, destacan que es un ensayo abierto, que la decisión de qué terapia antiagregante se seguía luego pues no estaba controlada en el ensayo clínico, aunque sí que se estratificó para eliminar posibles sesgos, y que tuvieron menos eventos de los esperados, probablemente porque se esperaba meter más síndrome coronario agudo y se metió algo de cardiopatía de angina estable. En esta sesión de la que hemos hablado también se han presentado 3 ensayos clínicos que nos han parecido algo menos relevantes. Uno comparaba el guiar una revascularización con angiografía cuantitativa versus IBUS y no encontró diferencias entre ambas estrategias. Otro lo que intentaba era en pacientes que han hecho no reflow usar una sonotrombolisis, que tampoco encontró diferencias significativas, tenía muy pocos pacientes y muy poca potencia. Esto consiste simplemente en usar contraste ecocardiográfico y, en vez de emplear unos índices mecánicos bajos para no estropear el contraste y las microburbujas, usar un índice mecánico elevado, y en teoría esto ayude a la trombolisis de eso y una mejor vascularización de la microvasculatura, también con una vasodilatación. No salió significativo el ensayo clínico. Y por último, por si alguien tiene interés en revisarlo, también se presentó un ensayo clínico, aunque con poca adherencia y algunas limitaciones, donde se intentaba comparar una estrategia de doble antiagregación más corta. Tras 3 meses de doble antiagregación, comparar antiagregación simple o continuar con doble terapia. El ensayo clínico mostró que ambas terapias son similares, pero ya digo que con muchas limitaciones. Con esto terminamos esta sesión y continuamos en la SECTELLEVA, Congreso Europeo de Cardiología en Ámsterdam 2023.